Feliz sábado. Feliz sábado, que Dios nos bendiga. Bueno, la semana pasada tuvimos un tema largo, ya me acordé. Hablamos hace 15 días, ¿no? Porque la semana pasada pues no pudo estar aquí este servidor, ¿no? Hablamos del cuarto reino, terrible y espantoso. Vimos cómo los padres de la iglesia, ¿no? Estamos hablando específicamente de los alumnos de los apóstoles. Ellos cómo identificaron al cuarto reino con el 666. Vemos que es algo muy antiguo, por así decirlo, ¿no? Ahorita vamos a analizar otros aspectos, obviamente, de este reino. Entonces vimos eso, vimos el 666. Vimos la división entre Roma de Oriente y de Occidente. Vimos cómo la mujer se convirtió en ramera. Y por ahí vimos un poquito de historia de las 10 tribus bárbaras. Resumiendo un largo estudio en pocas palabras, ¿ya? Y hoy nos toca el tema tan esperado. Vamos a ver el cuerno pequeño. Y muy bien, solamente para refrescar la memoria, tenemos, me falta una regla, pero bueno, tenemos la secuencia de los reinos, ¿no? Tenemos al león, que es Babilonia, tenemos al oso, que son los medos y los persas, tenemos al leopardo, que es de 4 cabezas con 4 alas, que es Grecia, y después Daniel, que tiene la visión, dice: vi una bestia espantosa, terrible, era fea, por decirlo. Bueno, nosotros diríamos, incluso yo usaría una palabra más actual, sería aterradora. Porque imagínense ustedes, o imaginémonos nosotros, decir que estemos en el campo y estemos en medio camino y nos saliera una bestia así, de este tamaño. ¿Qué harían ustedes? Sería, yo creo que... gritar, quedarse congelado. Pero miren, esta bestia tenía algo particular. Dice que tenía 10, que eran los 10 cuernos. Vamos ahora sí. ¿Qué simbolizaban los 10 cuernos? Primero que nada, ¿cuál es la cuarta bestia? Y después pasa a ser Roma. Tiene una evolución. Primero es Roma pagana. Ya. Y vimos que el reino romano era... ¿Cuál es la palabra? Era un reino terrible, ¿ya? ¿Qué significan los 10 cuernos? Las tribus bárbaras que invadieron el Imperio Romano, ¿no? Que hoy en la actualidad se los conoce como... ¿Cómo se los conoce a estas 10 tribus bárbaras hoy en la actualidad? Como Europa. ¿Ya? Vamos refrescando esa memoria. Verán que si ustedes no entienden esto, en Apocalipsis se van a hacer un 8. Y no estoy exagerando, créanme. Muy bien, entonces miren, las 10 tribus bárbaras estaban compuestas por los anglosajones, que hoy en la actualidad es Inglaterra, los francos, que hoy en la actualidad es Francia, los germanos o los alamanes, que hoy en la actualidad es Alemania, los lombardos, los cuales hoy en la actualidad son Italia, los suevos, que es Portugal, los visigodos, España, los burgundios, que es Suiza, los países que forman la Unión Europea, de los cuales y también estaban los ostrogodos, los cerulos y los vándalos, ¿ya? De estas 10 tribus que invadieron la cuarta bestia, son los 10 cuernos que tiene la bestia sobre su cabeza, ya, porque su reino está dividido en 10, por así decirlo. Lo mismo pasa con el leopardo. ¿Cuántas cabezas tenía el leopardo? 4. Porque Grecia, cuando muere Alejandro Magno, el imperio griego se divide en 4. A la final solamente quedan los Ptolomeos y los Seleucidas, y eso lo veremos en Daniel 11 cuando hablemos del rey del norte y el rey del sur, que es una batalla que hasta el día de hoy está en vigencia, ¿ya? Entonces, de estas 10 tribus bárbaras, ¿cuántas fueron extinguidas? 3. Los cerulos, los vándalos y los ostrogodos. ¿Por qué? Porque estas 3 tribus bárbaras no quisieron aceptar la supremacía papal. Entonces, de los 10 cuernos, ¿cuántos quedaron? 7, porque 3 se le cayeron. Y en lugar de esos 3, ¿qué salió? Dice que un cuerno
pequeño, pero muy diferente a los otros. Muy diferente, ¿ya? Muy, muy diferente. Porque este cuerno, ¿qué les digo? Es alguien muy particular. Sí, es el papado, obviamente, pero ya vamos a ver algunos detalles que nos van a hacer ver las cosas desde otro punto de vista, ¿ya? Ese es el resumen de la cuarta bestia, ¿sí? Así en pocas palabras, ¿ya? Entonces no nos olvidemos que cuando hablamos de una bestia y esta bestia tiene cuernos, también significa un reino. Vamos a la bestia de Apocalipsis 3, la que sale del desierto, dice que tiene 2 cuernos, como de cordero. ¿A qué nos recuerda el cordero? A Jesús. Ahí están las 2 enmiendas que tienen los Estados Unidos, pero eso lo veremos en Apocalipsis 3. Ya, pero esta bestia que tiene cuernos de cordero dice que habla como un dragón. Aunque parece una cosa, es otra cosa. Podríamos decir que es un lobo vestido de... voy a poner un ejemplo absurdo. Es como los travestis, ¿no? Ellos se maquillan como mujer, se arreglan como mujer, se dejan crecer el pelo como mujer, pero pídale a uno de ellos que grite. ¿Cómo va a gritar? ¿Como hombre o como mujer? Como hombre. La voz no la pueden cambiar. Entonces, si ellos gritaran, les va a salir el grito como si fuera un hombre, se delata. La voz los delata, ¿ya? Entonces ellos tendrían que operarse también lo que es y yo no sé si se puede hacer eso, para hacer no sé si se puede. No sé si se puede uno operar aquí las cuerdas vocales para sonar como mujer. No lo sé, sinceramente. Pero de igual manera, nosotros los hombres tenemos esto que está aquí, ¿no? Que a mí sí se me nota un poquito, creo. Que esta es la manzana. Y esto es lo que a nosotros nos hace la voz como hombres, pues, ¿no? Así como la tiene su servidor. Bueno, entonces, esta bestia habla como es porque es un dragón. Ya, la voz te delata, ¿no? Tu hablar te delata, le dijeron al apóstol Pedro. Ya, entonces, bueno. Entonces, volvemos a las bestias, ¿no? A los cuernos de nuevo. Cada cuerno es un reino. Entonces, en algún momento, esta bestia estuvo dividida en 10, por así decirlo, ¿ya? Por así decirlo. Ahora, bueno, ya vimos, ¿no? La cuarta bestia es Roma imperial, las 10 tribus son las 10 tribus bárbaras, y el cuerno pequeño es Roma, papá, ¿ya? Les voy a leer esta parte. Dice, los discípulos y apóstoles supieron que el diablo tomaría control de la iglesia cristiana. Miren, desen cuenta de esto. Y esto nosotros tenemos que ser bien conscientes. Voy a ponerlo en una sola palabra. A mí me gusta poner una sola palabra para... Yo sé que los que ven estos videos son gente bien inteligente. Control. ¿Ya? Una vez me decía un hermano X, hermano Nelson, ¿usted cree? Dice, yo creo que en la iglesia X, una iglesia, que tal vez tendría, digamos, 200 miembros de iglesia. Me decía, ahí viene un hermano y es raro. Dice, yo creo que ese hermano, dice, es un jesuita, me decía. Entonces yo le decía, como que sí, como que no, le digo, pero los jesuitas no operan así. Los jesuitas, voy a poner una imagen ilustrativa, espero no ser malinterpretado. Esta es la pirámide, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Llenar el espacio de acá abajo o llenar el espacio de acá arriba? ¿En cuál se ocupa más trabajo? ¿En llenar esto o esto? ¿Por qué? Porque es un trabajo grande. Entonces imagínense un decir, pensando como ellos, ¿no? Capacitar a un jesuita para cada iglesia del mundo. No terminan nunca de hacerlo. Entonces vamos con los líderes. Vamos con las iglesias grandes. Vamos en el caso de los adventistas, con la conferencia general. Ya, vamos con los seminarios, vamos con lo que se les ocurra. Ya, entonces, ¿qué hago yo? ¿Voy a cada iglesia y los capacito o capacito a los futuros pastores? Y estos futuros pastores van y capacitan a los miembros de iglesia. Es más fácil. Ya, control. Satanás siempre quiere estar al control. Es la cosa más sencilla del mundo. Y eso lo comenzó a hacer, y eso lo vimos la semana pasada, como los mismos sacerdotes católicos dicen que ellos cogieron el paganismo y lo hicieron cristianismo. Si es que se puede hacer eso, que realmente no. Ya.
Entonces, así es como ellos se manejan. Entonces, personas, y eso como lo leíamos anoche en la matutina de Maranata, personas como nosotros somos un gran problema para Satanás. Porque somos personas, vamos a ponerlo así, somos personas independientes. Pensamos por nosotros mismos, no pensamos por lo que dice el pastor, no pensamos por lo que dicen los hermanitos no sé qué, no pensamos por lo que está establecido, por lo que dicen los filósofos o lo que sea. Nosotros tenemos una mente independiente, la cual solamente es sometida ¿a quién? A la palabra de Dios o a Cristo, que es básicamente lo mismo, ¿no? La palabra de Dios es Cristo en la tierra, no el Papa, ¿no? Lo único que se lo puede llamar Cristo en la tierra es la palabra de Dios. Es su palabra. Es como cuando una persona muere. Digamos que murió mi abuelito era millonario. Y todos sus hijos, sus 10 hijos, están peleándose por la fortuna. Y viene el abogado de mi abuelito y dice: señores, yo tengo el testamento. No importa cuánto te pelees, vamos a ver qué dice el testamento. Y el testamento se lee y le dice: le dejo toda mi fortuna a mi nieto favorito, Nelson. Se acabó la pelea. Entonces sucede así. Entonces es la palabra. Aunque el hombre ya está muerto, ya no está en este plano existencial, aunque los hijos legítimos se paren de cabeza, quiso dejarle todo a su nieto. Y bueno, para aclarar, yo no tengo ni abuelos ricos ni nada por el estilo, por si acaso. Solamente estoy haciendo una gracia, ¿no? Entonces, lo mismo. Entonces, a nosotros solamente nos sometemos aquí, a la palabra de Dios. Entonces, yendo a algo muy práctico, la palabra de Dios dice que el sábado es el día del Señor. Amén. Si tú quieres reconocerlo bien, y si no también, pero eso es la verdad. Así de simple. Entonces, cuando somos personas independientes, nosotros pensamos diferentes. Y esto también neutraliza lo que es, y esto es muy difícil de neutralizar, muy difícil, pocos lo hacen de hecho, lo que dice la mayoría. Madre mía. Para los que estamos en iglesias, voy a hacer la mesita más acá, que le he dejado muy aquí al frente. Para los que estamos en iglesias o pertenecemos a un grupo, a un club o lo que sea, si tú no estás con la mayoría, ¿qué sucede? Ya te discrimina, te hacen a un lado, te ven feo y quién sabe cuántas cosas más que no quiero decir. Y aquí es la cuestión, ¿qué tan firme eres para quedarte con la minoría y no pertenecer a la mayoría? O no dejarte arrastrar por la mayoría, porque es muy fácil pertenecer a la mayoría. Es demasiado fácil pertenecer a la mayoría. Es demasiado fácil. Yo nunca olvidaré un amigo que en paz descanse, me decía, Nelson, nunca salgas de noche, me decía, a la discoteca. Y a mí nunca me han gustado esas cosas, ni cuando andaba medio tibio, nunca me ha gustado, la verdad. Digo, ese consejo está de más, le digo. Que tú sabes que a mí no me gusta. No, pero te digo por si acaso, ¿y por qué me dices? Dice, a vos que si te tienen pica, me dice aquí en Pedro Vicente. ¿Por qué? Porque uno, aunque no lo crean, uno no es parte de la mayoría. Uno no se emborracha como todos, uno no tiene, vamos a decirlo así, ciertas debilidades como todos. Entonces ya por eso tú les caes mal. Jesús, siendo Jesús, no todo el mundo estaba de acuerdo con él, cuanto más nosotros. Ya hay un grupo de amigas y tú eres la única que no eres chismosa, o tú eres la única que eres feliz, ya, tú eres la única a la cual el marido no le pone los cachos, te haces coger bronca por eso. Ya, eso es así, tristemente el mundo es así. Ya, no es que no estemos aquí haciendo las víctimas, ni los santos, ni los ungidos de Jehová, pero el mundo es así. Entonces, pertenecer a la mayoría es muy fácil, pero no pertenecer a la mayoría, ir en contra de la corriente es muy, 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 muy difícil. Es demasiado difícil. No es fácil, para nada. A veces hasta las personas se ponen en contra de uno. Yo la semana pasada que estuve en Riobamba y tuvimos, por así decirlo, una pequeña campaña, como quien dijera, y el mensaje era la vida en el campo. Y yo cogí y les conté brevemente mi testimonio a los hermanos que estaban ahí, que muchos de ellos, parejas, familias, y no se animan. Y yo les conté mi testimonio. Yo le dije, yo compré básicamente la finca prácticamente solo. Ni mis padres me apoyaron. No me apoyó nadie. Yo les comentaba así. Y se pudo comprar, gracias a Dios.
Fue difícil. Yo cuántas veces quise tirar la toalla, no se imagina. Muchas veces me quise rendir. Pero dije, no, tengo que hacerlo. Ya, porque cuando Dios da una orden, a uno lo único que le toca es obedecer. No puede hacer más que eso. No puedes hacer más que eso, simplemente obedecer. Obedecer y creer, digámoslo así. Entonces, eso, ya. Volvamos a lo que estábamos diciendo. Entonces, el diablo se esmeró por tener el control de las iglesias de esa manera, que nosotros perdamos nuestra independencia y a la vez que nos conformamos con la mayoría, se podría decir así. Y esto empezó desde el año 313, cuando Constantino, haciendo una larga historia corta, se hizo católico, por así decirlo, ¿ya? Y dio cierta tolerancia religiosa, como hoy en la actualidad. Hoy en la actualidad hay tolerancia religiosa, si no se han dado cuenta, pero bueno. Entonces, ya, eso nomás, listo. Ahora miren, les voy a leer Steffi, Hechos 20, 29, 30, ¿ya? Yo voy a buscar segunda, aquí estoy, justamente. No estoy en primera. Hechos 20, 29 y 30, por favor. Dice la palabra del Señor. Porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para llevar discípulos tras ti. Oh, ahí está, lo dice todo. Lo dice todo. Van a decir cosas perversas para llevar discípulos tras de. Ya están hablando sobre eso. Y esto viene desde hace mucho tiempo, hermanita. Claro que hoy lo vemos más que antes. Hoy lo vemos más que antes. No le voy a discutir en ese sentido. Ya, entonces, para tener gente, y las iglesias son uno de los negocios más rentables que hay. Ya, eso es la verdad. yo tengo que decirlo. Porque imagínense lo que es pararse en un púlpito, tener unos 50 miembros activos, 50, y ya es bastante, créanme. Y personas que dan su diezmo, dan su ofrenda, hacer culto todos los días, porque si todos los días haces culto, todos los días dan diezmos y ofrendas. Si lo haces una vez a la semana, también es rentable. Si lo haces una vez al mes, no es rentable para nada. Entonces, entre más abras la iglesia, mejor. Pero nunca van ustedes a escuchar al pastor decir, hoy nos vamos a reunir, hoy vamos a predicar el evangelio de casa en casa. No van a escuchar eso del pastor, porque el pastor sabe que ese día que ustedes no asistieron a la iglesia, ese día para él fue una pérdida económica. Ya, entonces, para conformar a los hermanitos esto estamos hablando de todas las religiones, a que sigan diezmando y sigan dando, tú les dices lo que ellos quieren escuchar, les pones la música que ellos quieren escuchar, les dices los que quieren escuchar. Simple y llanamente eso es así, ¿ya? Y eso es lo que dice. Miren, ahora yo les voy a leer 2 Timoteo 4, 3 y 4, dice la palabra de Dios. Les estoy leyendo de la Biblia de Jerusalén. Dice, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. No van a soportar la verdadera doctrina. Es lo que yo siempre digo. La Biblia tiene su doctrina. Y la Biblia me dice esto es bueno y esto es malo. Ejemplo práctico. La Biblia dice que el hombre no se puede echar con un hombre. Eso dice la Biblia. Estamos hablando obviamente de la intimidad. Pero en la actualidad, ¿qué dicen las iglesias? Que amor es amor y bueno, y un montón de tonterías, ¿ya? Entonces repito, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. ¿Ya? Sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán como un montón de maestros por el prurito de oír novedades, o por la comezón de oír novedades, o las ganas de oír novedades. Entonces, se harán un montón. ¿Cómo lo podemos decir esto? Que cada cual va a decir su propia verdad, ¿ya? Y cada cual va a interpretar la Biblia como quiere por la cuestión de oír novedades, de oír algo nuevo, algo novedoso, una nueva doctrina, una nueva revelación, una nueva luz, entre comillas. Aunque la Biblia nos habla de la luz nueva nunca contradice la luz anterior. Nunca. Cuando nosotros explicamos la ley mosaica, no la explicamos en el sentido de que
esto fue abolido porque esto no servía. No, Dios, Jesús cumplió la ley mosaica. ¿Ya? Y ahí está. Y dio, ahora la ley ya no está escrita en tablas de piedra, sino en nuestro corazón, en un sentido muy hermoso. Y de igual manera, Jesús, el símbolo del tabernáculo, y como ya estudiamos todo eso nosotros, ¿no? Se cumple. Ya para nosotros no decimos, no, es que eso era en el pasado. No, nunca contradecimos la palabra de Dios, sino vemos justamente su cumplimiento. Entonces seguimos acá en la lectura. Serán como un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. De aquí viene otra cuestión. Y esta palabra, yo sí le tengo miedo a esta palabra de aquí. La imaginación. Entonces hay muchos cristianos que comienzan a usar la imaginación. Y comienzan a interpretar la Biblia a su manera. Y ahí es el problema. Una, porque sí, la Biblia se escribió para todo el mundo. Obviamente que sí, cualquiera la puede interpretar. Pero sí es bueno entender tampoco un poquito la cultura de Oriente, que es una cultura muy conservadora. Entonces, eso también nos va a ayudar a entender un poquito más. Y vuelvo a la cuestión de la imaginación. Interpretar la Biblia a nuestro antojo. Mucho cuidado con eso. Y de igual manera, mucho cuidado con la cuestión de decir, es que la Biblia que tenemos no es la verdadera. Fue adulterada y fueron aumentados o quitados ciertos pasajes. Si tal fuera el caso, Satanás ha sido más poderoso que Dios, porque Dios ha permitido que nos llegue una Biblia falsificada. Y si es tal el caso, Dios no nos puede juzgar por creer una Biblia que Él permitió que nos llegue a las manos, que está trucha y alterada. Entonces Dios es un Dios injusto, si tal cual fuera el caso, pero no es así. Entonces tengamos mucho cuidado con estar escuchando fábulas de cosas que contradicen incluso lo que creyeron nuestros predecesores, ¿ya? Pero bueno, entonces eso es lo que pasa hoy en la actualidad. Lastimosamente en todo el mundo cristiano. Unos salen con un disparate, otros salen con otro. Y esto es una locura. Y esto es lo más importante es esto. Nosotros estamos en el fin. Y no es por poner fechas, pero yo me atrevería a decir que no nos quedan más de 10 años. Y que en este lapso de tiempo, digamos que nos quedan 10 años, Dios se va a poner ahorita a revelar nuevas doctrinas y todo eso. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no lo hizo un siglo antes? ¿Por qué nos complica tanto la existencia? O sea, no, estamos en el fin. Quedémonos con, incluso un hermano me preguntaba la semana pasada de la iglesia adventista y me decía, hermano, será el tiempo de formar otra organización. Y Ellen G. de White en sus tiempos, porque había muchos problemas también en la época de ella, estamos hablando de los años 1900 y alguito, ya 1905 por ahí, no, 1915. Ella dijo, ya no hay tiempo para hacer otra organización. Hace más de un siglo dijo eso ella. Y ahora que no falta pero nada, ponernos a hacer otra organización, es locura. Lo que sí nosotros tenemos que hacer, estemos en la iglesia que estemos, es trabajar con los hermanos de iglesia, trabajar con la organización, trabajar con los pastores. Si nos dejan trabajar, chévere, ya. Si nos dan una patada y nos sacan de la iglesia, pues nos vamos. Pues Jesús siendo Jesús nos cogía. A Pablo siendo Pablo lo expulsaba. ¿Qué hacía Pablo? Bueno, me voy a los gentiles. Y Pablo se iba a los gentiles. Y seguía con su vida, no pasa nada. No se guardaba resentimiento, no se llenaba de odio, no se ponía a hacer cartas en contra de los líderes, ni estar sembrando cizaña. Él cogía y hacía la labor que tenía que hacer y punto. Es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Seguir el ejemplo de estos buenos hombres. Miren, Gálatas 1, 6 al 9 dice la palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oigan, aquí puedo dar tantos ejemplos, pero mejor me callo. Mas si aún, miren, esta frase es muy importante. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sería una mejor traducción. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o sea maldito. ¿Cómo tenemos nosotros seguridad de qué es la verdad? Es fácil, vuelvo a lo que decía antes, la palabra de Dios. Y si viene alguien y dice, no, es que este libro de la Biblia está aumentado, es que el Antiguo Testamento se ya quedó en el pasado, es que en las versiones de no sé qué Biblia aparece otra cosa. Nosotros tenemos solo esta seguridad. Nada más, nosotros no somos católicos. Los católicos están basados ¿en qué? En la tradición. Es que San Bartolomé escribió esta carta. Espérense, aquí está, ya. Y él dice que realmente hay que adorar a los santos. San Bartolomé en el primer siglo de la edad cristiana. Oye, pero él le dice que no tengas otros dioses de género. No, pero lo que dijo San Bartolomé vale más. Quedamos como católicos. Esa es la verdad. Y vuelvo a insistir, es por esto. Estamos cerca del fin. Está a punto de desatarse todo. Y ni hablemos de lo que está pasando ahorita, en lo que estoy grabando este video, ¿no? Y Dios ahorita se va a poner a dar nuevas doctrinas. No es la manera de operar de Dios. No es. Incluso que nos dice Jeremías, volver a las sendas antiguas. Ahí está. Vuelvan a las sendas antiguas. Ya, ahí está. Dios nos ha puesto muy bien trazada la línea. Dios nos ha puesto la línea así, vean, rectita. Así. Es como un padre. Un padre cuando tiene a un hijo, ¿no? Lo encamina en la vida. Entonces, el padre coge y le dice, ándate por acá. El hijo, ¿qué le dice? No, yo me voy por acá. Hombre, no te vayas por allá, vas a regresar a la final. Y es verdad, al final regresa por acá. Otra vez al camino. Miren todo lo que tuvo que cruzar por no hacer caso. Ya. Y una vez estando aquí, otra vez dice, no, me voy por acá. Oye, no, vas a regresar a lo mismo. Y otra vez a lo mismo. Por no hacer caso a la experiencia. Ya, con Dios es lo mismo. Recorremos tanto para la final terminar en la palabra de Dios. Qué increíble, ¿no? Bueno, en fin. Ahora miren, vamos a las características del cuerno pequeño. Vamos a ver 11 por el momento, que son muchos más. El cuerno pequeño tiene 11 características. Y les voy a decir rápidamente, vamos a analizar cada una de ellas a lo largo del estudio. La primera, que delante de él son arrancados 3 cuernos, de los 10. Eso lo vemos en Daniel 7, 8, 20, 24. La segunda característica, tiene un tiempo determinado. ¿Cuál es el tiempo determinado que tiene el cuerno pequeño, Steffi? Tiempos y medio tiempos. Tiene un tiempo determinado. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué más tiene el cuerno pequeño? Tiene ojos de hombre. ¿Los otros cuernos tenían ojos? No. Pero atención. Ojos de hombre, no dijo ojos de lagarto, no dijo ojos de gallina, de perro, no, de hombre. Y eso dice mucho. No se olviden que Dios es un Dios de los detalles. ¿Ya? Sale de la bestia. ¿Ya? Específicamente de la cuarta bestia. Sale de esa bestia. Sale de una bestia este corno. Este corno no sale de la nada, sale de la bestia. Sale entre los 10 cuernos. De en medio de los 10 cuernos sale este cuerno pequeño. Y se levanta tras los 10 cuernos, o mejor dicho, se levanta después de que se levantan los 10 cuernos. En otras palabras, la bestia primero aparece con 10 cachitos. Después de que aparece con esos 10 cachos, se le caen 3 y aparece este cuerno. Parece más grande que los otros cuernos. Todo esto ya lo vamos a ver. Es diferente de los 10 cuernos. Es muy diferente. Porque obviamente tiene boquita, tiene ojitos, tiene mente propia. Es muy diferente de los 10 cuernos. Esto es como por ejemplo en las familias. Hay familias que son compuestas de 2, 3, 4, 10 hermanos. Y cada uno es diferente al otro. Y a veces son hasta gemelos. Y son unos cada diferente al otro. Entonces, estos cuernos, los otros 7 cuernos, todos son pareciditos. Pero el cuerno pequeño, como quien dijéramos, es la oveja negra, y nunca mejor dicho. ¿Qué más dice? La novena característica, hace guerra contra los santos, los vence y los quebranta. Ya vamos a ver eso. Tiene una boca que habla grandes cosas contra Dios, o mejor dicho, habla blasfemias. ¿Ya? Y eso se puede entender de muchas maneras, también ya lo vamos a ver. Y la característica número 11, pensará en cambiar los tiempos y la
pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, miren, vamos al ejemplo que alguna vez les di. Yo les digo a ustedes, vayan y busquen a un hombre que tiene un pantalón jean. ¿Cuántos hombres usan pantalón jean? Bueno, este hombre tiene entre 30 y 40 años. ¿Ya? Tiene el cabello lacio. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene ojos verdes. Ya se va haciendo más fácil, ¿verdad? Muy bien. Se llama Nelson. Hay muchos Nelson también, ¿no? Nunca dije el apellido ni el otro. Ya, ¿qué más? Cojea de la pierna izquierda. Ya, por ahí vamos viendo. Tiene 4 hijos. Ya hay más detalles, ¿no? Entonces, miren, y bueno, ahí seguimos enumerándola. Entonces, dando tantas características, oye, de que lo encuentras, lo encuentras. Pues. De que lo encuentras, lo encuentras. Pero así solamente yo les digo, este señor tiene un número. A ver si lo encuentra. ¿Qué tal si el valor numérico de Nelson Berruz da 666? ¿Significa que yo soy el anticristo? No. La cuestión es que hay más solamente de una característica, hay más características para poder identificar al cuerno pequeño, al anticristo, al papado, llámenlo como quiera, básicamente es lo mismo, ¿ya? Entonces Dios es un Dios muy sabio y Él se molesta, por así decirlo, aunque para Él es un privilegio, ¿no? Darnos más de un detalle, sino al menos en este estudio, solo en el capítulo 7, tenemos en total 11 características. Entonces, aquí viene algo muy interesante. Listo. Los jesuitas, mentes maestras, la verdad es que lo son. ¿Ellos qué dijeron? No. El cuerno pequeño, el anticristo, no es el papa. Ese viene en el futuro. Y aquí viene la cuestión. Vamos de nuevo a las características que les dije. El cuerno pequeño dice que de él son arrancados 3 para que él salga. ¿Cómo lo explicamos con el futurismo eso? O con el preterismo. ¿Qué 3 naciones cayeron o tienen que caer para que salga el cuerno pequeño? No hay. Vamos con la segunda característica. Tiene un tiempo determinado. Tiempos y medio tiempo. El futurismo dice que son 7 años. El preterismo no sé ni qué dice, sinceramente. No encaja. Tercera característica dice que tiene ojos de hombre. Bueno. Dice que sale de la bestia romana. Sale de la bestia y sale después de los 10 cuernos. Entonces tiene que ser después del año 476. Entonces el preterismo ya quedó anulado. Nos queda el futurismo, más o menos. Pero el poder papal, de la bestia romana ya pasó. Entonces este cuerno ya está entre nosotros, no va a venir en el futuro, ya está aquí entre nosotros, porque salió de la 4ª bestia. ¿Me hago entender? Ya vamos a leer todas esas características, tranquilos. Entonces, en este momento, a los jesuitas nosotros los borramos del mapa. Porque las características que nos da la Biblia no son las que ellos nos dicen. Porque ellos sí utilizan lo que puse delante, la imaginación. Y es con nosotros que vemos la Biblia y paramos, ay, mira, aquí dice que se va a sentar en el templo de Jerusalén. Estamos usando la imaginación. Le encajamos todas las características del cuerno pequeño con la falsa doctrina del futurismo, del preterismo. No hay manera de encajar. No hay manera. Es como los que tratan de decir que la ley fue abolida. No hay manera. O que el sábado quedó en el pasado. No hay manera. Porque el sábado está antes del pecado y después, aún en el cielo nuevo y la tierra nueva. En fin, ustedes me entienden. Ya, entonces miren, ahí nosotros nos damos cuenta que si nosotros seguimos la palabra de Dios, nunca vamos a poder ser engañados. Es fácil y solamente estamos usando solamente la Biblia, ¿no? Mira, ya hasta ahorita, en todos los estudios que llevamos, yo creo que no he usado hasta ahorita casi ni un solo escrito del Enje de Guay. Ni para decir que nosotros
hacemos caso, no tengo aquí ni uno de sus libros, hacemos caso del Ellen G. White. Solo la Biblia hemos utilizado, solamente la Biblia, la historia y listo, incluso hasta datos de la misma Iglesia Católica. Ya, entonces miren, ahora sí vamos a la primera característica. Arranca 3 cuernos. Yo voy a leer en Daniel capítulo 7, quédese en el capítulo 7, de ahí no salgan, ¿ya? Daniel 7, versículo 8, versículo 19, versículo 20, versículo 24. Los pasajes dicen lo mismo, solamente que lo reafirman, ¿ya? Dice Daniel: mientras yo contemplaba los 10 cuernos, o los cuernos, bueno, nosotros ponemos en paréntesis los 10 porque tenía 10. He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. ¿Qué significa delante de él? Delante de él. Le están haciendo para mí. ¿Me hago entender? Eso significa que lo estoy haciendo delante de ti. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Yo voy a dar una serenata a la casa de mi vecino y no a la casa de mi novio. No tiene sentido. Yo tengo que dar la serenata delante de la casa de mi novia. Entonces, ¿para quién es la serenata? Entonces todo el mundo va a salir, oye, ¿y para quién es la serenata? Ah, es en la casa de la vecina X. Ah, es para ella. Pero si yo estoy dando la serenata en la casa de al lado, ¿qué va a pensar la gente? ¿Que es para mi novia? No. Oye, pero ¿y el chico no es el novio de la chica de al lado? Hoy se confundió de casa antes de decir la gente. Ya, ¿verdad? Entonces, estos cuernos, dice, fueron arrancados delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, para él. O para, ¿cuál es la palabra? Para su deleite, para su gusto, llámenlo como quiera. Entonces tuve deseo de saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Y el otro, el cuerno pequeño, que le había salido delante, del cual habían caído 3. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, versículo 20, se levantarán 10 reyes, o 10 reinos, que es lo mismo. Y tras ellos se levantará otro cuerno, el cuerno pequeño. Y a 3 reyes derribará, versículo 24. Facilito. El cuerno pequeño, primera característica, dice que arranca a 3. Y vamos a anotarlo. Ya. Primera característica es que arranca 3 cuernos. Y como ya lo estudiamos, estos 3 cuernos eran, no lo voy a anotar por falta de espacio, eran los cerulos, los vándalos y los ostrogodos. La versión oficial es que ellos creían en el arrianismo, pero es interesante que la Iglesia Católica es quien cree en el arrianismo, al decir que Jesús sale del Padre y el Espíritu Santo a su vez, que eso es una doctrina satánica, que incluso dentro de la Iglesia Adventista se ha infiltrado. ¿Ya? Entonces, por lo que se ve en la historia, más que seguro es que estas tribus bárbaras fueron eliminadas porque no le hacían caso. Y eso es todo. Y es por eso que el Papa no se mete en el conflicto de Medio Oriente, porque están eliminando a las naciones o a los países que no obedecen a la Iglesia Católica. Si no, hace rato ya hubiera puesto el pecho contra las balas el Papa, pero no lo ha hecho ni lo va a hacer. Ya, es así de simple. Entonces los cerulos fueron acabados en el año 493, después los vándalos en el año 534 y finalmente los ostrogodos en el año 538. Y esas 3 tribus bárbaras pasaron literalmente a la historia, porque no se conserva, pero es ni un libro, ni un pedacito de piedra, no se conserva nada, absolutamente nada de ellos, ¿ya? Ellas fueron destruidas por medio de las guerras santas, así se las llamaban antes. Hoy en la actualidad hay también guerras santas, pero tienen otros nombres. Las guerras que se están librando, ¿a quién beneficia? Fácil, a Estados Unidos y al Vaticano, son los únicos benefactores de estas guerras que se están dando. Las guerras que se están dando ahorita es eso, y esto es interesante, por poner nomás algo. Estados Unidos está pasando la peor crisis de su historia. ¿Y qué sucede? Guerra. Y para las guerras se necesitan armas. ¿Y quién es uno de los mayores vendedores de armas en el mundo? Adivina. Estados Unidos. Entonces, entre más guerra haya, mejor.
¿Ya? Es así de simple, es un negocio redondo. Entonces yo vendo armas, cojo dinerito y como el país ya no tiene dinero, pero tiene petróleo, tiene diamante, tiene oro, tiene minas de cobre y cuantas cositas más, ¿sabes qué? Podemos hacer un trato. Ya, tú me das tus recursos y yo te sigo dando armas para que no te gane. Poner a pelear a Ucrania contra Rusia es una guerra imposible. Nunca le van a ganar a Rusia. Rusia es un elefante, Ucrania es un mosquito. Ya, así de simple. Pero bueno, larga historia. ¿Qué más? Vamos con la segunda característica. Perdón. Sí, estoy bien, ya. Segunda característica dice que tiene un tiempo definido. Tiene un tiempo. Pongamos atención a esto. Las 11 características que vamos a dar hoy, creo que vamos a dar las 11 o las 9, creo. Bueno, las 11 características del cuerno pequeño le tienen que encajar perfectamente a una sola persona. Si solamente le encajan 10 o 9 o 8, 7 características, no puede ser el cuerno pequeño. Esto es como con la policía. Hay casos, yo he visto, se pueden ver en documentales, incluso en películas. Hay casos de ciertos asesinos, psicópatas, ladrones, estafadores, tantas cosas que hay. ¿Qué hace la policía? Comienza a investigar el caso y cogen a un sospechoso. Y el sospechoso cae en el 99% de las sospechas. Pero hay algo que no encaja, digamos que es el horario, en el cual hay personas que dicen que a este sospechoso lo vieron, digamos, en un bar, cuando justamente en esa hora estaban matando a la persona de la cual ellos están investigando. Entonces la policía dice, pero mira, tiene el mismo tipo de sangre, es más o menos la misma descripción que se dio de las personas, usaba esta ropa, etcétera, etcétera, se encontraron las mismas armas que se utilizaron en el crimen, pero la gente dice que lo vio en el bar a esa hora cuando le estaban matando a la otra persona. ¿Cómo podemos cogerle preso? Tiene una coartada. Pero las demás, el resto de evidencia apunta hacia él. Sí, pero hay una evidencia que lo contradice todo. Entonces, ¿qué hace la policía? Se queda de brazos cruzados. Y hay una historia, que bueno, no voy a hacer aquí propaganda. Y el otro día me vi la película basada en una historia real. Y la policía ya lo tenía básicamente al sujeto ahí, pero justamente faltaba ahí algo que no les encajaba. Al fin de todo, después de incluso algunos años que pasa el caso, se dieron cuenta de algo, que no era un asesino, sino eran dos. Entonces ahí todo cobró sentido, porque era imposible que el mismo sujeto esté en todas partes, como quien dijera. Pero cuando ellos se dieron cuenta que no era un asesino, sino dos, ya la cosa fue diferente. Entonces todo cobró sentido. Volvemos acá a lo mismo. Aunque estamos cogiendo ejemplos mundanos, encajan perfectamente en la palabra de Dios. Todas las características tienen que caer en la misma persona. En este caso, en el cuerno pequeño. Y la persona que comparte estas 11 características es el cuerno pequeño. No hay dudas, ¿no? Entonces, uno de esos tiene un tiempo. Vamos a Daniel 7, 24, 25, por favor. Dice la palabra del Señor. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá. Y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y en medio de un tiempo. Muy bien. Y sabemos que esos son 3 años y medio, 1260 días, 1260 años, ¿ya? Ya sabemos todo eso perfectamente. Y simplemente para aseverar lo que estamos diciendo, podemos verificarlo en Números 14, 33 y 34 y Ezequiel 4, 6, donde dice Ezequiel 4 y 6, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Entonces, hablando en el sentido profético, un día equivale a un año. Por eso cuando hablamos de 1260 días, no hablamos de 1260 días literales, sino de 1260 años.
¿Ya? Y cuando hablamos de 2300 tardes y mañanas o 2300 días, estamos hablando de ¿qué? De 2300 años. Y cuando hablamos de 1290 días, estamos hablando de 1290 años. Y cuando estamos hablando de 1335 días, estamos hablando de 1335 años. Y cuando hablamos de 70 semanas, estamos hablando de 490 días, 490 años. ¿Ya? Nos vinieron a dar serenata acá. Ya. No, déjenles nomás, ya se van. Ya, entonces ahí estaban saludando ellos a la cámara. Entonces, el cuerno pequeño tiene un tiempo definido, tiene un tiempo. Y ya sabemos que ese tiempo era los 1260 años. Ese tiempo corre desde, a ver, mis alumnos. Mis alumnos me están haciendo quedar mal en la cámara. Desde el año 538 hasta 1798, que esos son 1260 años. ¿Por qué en el año 538? Lo dije adelantitos. Porque aquí cayó la última tribu bárbara, los ostrogodos. Entonces esa era la última piedra en el zapato, ¿ya? Esa era entonces desde aquí hasta acá el papado hizo y deshizo. La historia es muy larga, ya la vamos a ir viendo. ¿Qué pasó en 1798? ¿Qué pasó en 1798? Fácil. Napoleón quiso el poder mundial, ¿verdad? Y dijo, el Papa me está estorbando. O bueno, al menos los jesuitas le hicieron creer eso. Entonces mandó a uno de sus generales, al general Berthier, lo puso al exilio al Papa y el Papa murió en el exilio. Se acabó el poder papal. Y como le querían tanto al papado, no fue ni siquiera la mamá del Papa a ayudarlo. ¿Ya? Porque la verdad ya ese poder despótico que ellos tenían ya se habían hecho coger fastidio. Entonces nadie fue a ayudarlos. Perdieron su poder político, su poder militar, también podemos decirlo en la actualidad, que es justamente lo que están recuperando en estos momentos. Los gobiernos del mundo le están dando todo el respaldo al papado y esto nos va a llevar una vez más a repetir la historia, que eso lo vamos a ver en Apocalipsis, ¿ya? Entonces tiene un tiempo definido. Su tiempo era 1260 años en los que ellos hicieron todo lo que quisieron. Por decirlo de una manera bastante simple y sencilla. ¿Ya? Muy bien. Les voy a leer algo histórico que dice. Esto está en el libro La historia de Juan Pablo II, el Vaticano, el Papado, editorial Ausou. De la página 122 lo expresa así. En 1798, cuando se produce la ocupación de Roma por los franceses, el Papa es detenido en su exilio, conducido a Briancón y luego a Valencia. Muere prisionero a orillas de Rodano. Sí, a orillas del Rodano, un río creo que es. Y ahí quedó el papado. Tiempo definido. Vamos con la tercera característica, que es... tiene ojos, pero de hombre. Muy bien, tiene ojos de hombre. Aquí, bueno, eso está en Daniel 7, 8 y versículo 20, dice la palabra de Dios. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Y este mismo cuerno tenía ojos. ¿Qué significa ojos? Discernimiento. Ya, podríamos usarlo así. Pero yo me quiero ir a lo bíblico. Ya. Primera de Samuel 9:9, por favor. Primera de Samuel 9:9. Yo quiero darle un significado bíblico, ¿ya? ¿Dónde está Samuel? Dice la palabra del Señor. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos hasta el vidente, porque el que hoy se llama profeta, antiguamente era llamado vidente. Listo. ¿Qué significa vidente? Profeta. Y otro nombre para vidente, alguien que ve. Ya, vidente, ve, vidente. Es lo mismo. Entonces, el hecho de que tenga ojos, entre comillas, este cuerno iba a tener, entre comillas, visión. Y bueno, ellos se pusieron en el lugar de Dios en la tierra. Ellos cogieron y escribieron las profecías a su manera, con el futurismo y el preterismo. ¿Ya? Al menos este servidor así lo asimila.
Ya, para mí eso significa que tenía ojos. Ya, que se pusieron en el lugar de Dios, dieron falsas profecías. Muy bien, ¿cuál la otra característica? La característica número 4. Ya la vimos, y es de que sale de la cuarta bestia. Sale de la cuarta bestia. Este cuerno pequeño iba a salir sí o sí de la cuarta bestia. ¿Será que el cuerno pequeño podía salir de Grecia? No. ¿De medio de los persas? No. ¿De Babilonia? Es como por ejemplo Antíoco Epifanes fue un emperador, si no mal recuerdo, de los griegos, si no mal recuerdo. Ya, a veces también le echan el anticristo a Nerón. Y ese como que por ahí podría estar siendo excusable porque Nerón era del Imperio Romano. Ya, pero Antíoco Epifanes también descartado por eso. Nos quedaría Nerón nomás. ¿Pero Nerón cumple con alguna de estas características? No. Ninguna, ¿no? Entonces miren, ahí nos vamos dando cuenta fácilmente, ¿no? Entonces sale de la cuarta bestia. Entonces sí o sí, este poder o esta persona tenía que salir de Roma. Sí o sí. No hay otra. ¿Qué más? Sale de entre los 10. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba a los 10 cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. A ver, yo les dije algo, que las tribus bárbaras son Europa, ¿verdad? Y entre una de ellas era Italia, ¿verdad? ¿Dónde está la sede papal? En Italia. Sale entre los 10. Está ahí. ¿Se cumple la característica perfectamente? No hay nada más que decir. ¿Qué más dice? Se levanta tras los 10 cuernos. Esa era la sexta característica. Ay, perdón. Sale, sí está bien. Me estoy saltando una característica, perdón. Sale. Sale de los 10. La sexta les dije. Se levanta después de los 10. Disculparán la terrible letra. Muy bien. Se levanta después o tras los 10 cuernos. Y vamos a Daniel 7:24, por favor. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. Muy bien. Y tras ellos se levantará, o después de ellos se levantará, también se puede traducir, ¿no? Sale después. Primero, vamos de nuevo a la visión. Sale la bestia terrible, espantosa con 10 cuernos. Y Daniel dice, yo estaba viendo. Y se le cayeron 3. Y Daniel, pues como todo estudioso y curioso de la profecía, estaba ojo, dijo, a esta bestia le va a pasar algo. No, y dice que comenzó a salir un cuerno. Pero para eso tuvo que salir primero los 10 y después salió este cuerno pequeño. La cuestión es muy sencilla. ¿Ya? Les voy a leer una cita histórica que tengo aquí, que es dice, desde el 476 dejó de haber emperador en Occidente, y el papado, como ya procede llamar al episcopado de Roma, heredó mucha parte de la autoridad del emperador en Occidente, añadiendo esto al gran poder espiritual que empezaba a ejercer sobre toda la iglesia de Oeste. Historia del Mundo, editorial Liberia. ¿Ya? Entonces ahí está clarito. El papado después del año 476 se levanta, ¿no? Y cuando él se levanta y tiene a las 10 tribus bárbaras, ve que 3 no le hacen caso. Ustedes son las siguientes, ¿no? Y elimina a las 3 y llegan al poderío mundial de esa época. Ya. La séptima característica. Dice que parece ser más grande. Parece nomás. Pero no lo es. Vamos a Daniel 7:20. Por favor, Steffi. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3,
Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y parecía más grande que sus compañeros. Ahí nomás. Y parecía más grande, pero no lo es. ¿Sabes qué? Verán, hay algo interesante. Vamos a hablar de las personas. Cuando uno es gordito, uno se ve más chiquito. Cuando uno es flaco, uno se ve más alto. No sé si se han dado cuenta. Desen cuenta, los flacos siempre se ven como más altos. Los gorditos siempre se ven más chiquitos. Siempre es así, engaña al ojo. Yo tengo una amiga y ella es un poquito más bajita que el esposo, casi como por 5 centímetros o más, por ahí más o menos. Un poquito más creo que es. Bueno, casi por ahí son a la altura. ¿Y qué pasa? Que al ojo ella siempre se ve más alta que el esposo. Porque el esposo es un poquito más anchito. Entonces se ve como más chiquito. Y uno cuando los ve al ojo, es un engaño óptico, ¿no? Ella se ve más alta, ella se ve más chiquito. Pero la verdad no es. Él es un poquito más alto que ella. Pero el ojo engaña, ¿no? Justamente por ese engaño. Entonces el cuerno pequeño parece más grande. ¿Por qué parece más grande? Hablemos del Vaticano. ¿Cuánto mide el Vaticano? 44 hectáreas. No es nada, yo conozco muchos hacendados que tienen 50, 100, 200, 500 hectáreas. Tienen mucho más territorio que el Vaticano. ¿Ya? Es pequeñito. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? El Vaticano. Es el país más chiquito del mundo, pero su influencia, ahí viene la cuestión, su influencia trascende territorios, nacionalidades, culturas. Su influencia es increíble, la influencia del Vaticano. Es por eso que parece más grande, pero no lo es. Yo lo voy a poner en un ejemplo bien práctico. Es como cuando uno tiene un dolor de muela. ¿Cómo está uno? Uno ni caminar puede, ni dormir puede. Y es una simple muelita. Pero el dolor parece que es inmenso, ¿no? Entonces, el Vaticano es la muela podrida de este mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces parece más grande. No, bueno, no, yendo a la serie. Entonces, es un país muy chiquito, pero su influencia es muy grande. Trasciende los límites, las fronteras, todo. Mira, les voy a leer un par de aquí de... Esto es del Almanaque Mundial. Dice, el Vaticano es el estado más pequeño del mundo y se halla en la ciudad de Roma. Incluye la imponente Basílica de San Pedro, la residencia papal y los bellos jardines y museos y biblioteca del Vaticano. ¿Ya? Entonces, mira, aquí mismo lo reconocen como el estado más pequeño del mundo. No nos estamos inventando nada. Y como les dije, apenas tiene 44 hectáreas. Pero, ¿cuántos feligreses tiene la Iglesia Católica? Si no estoy mal, son como 2.000 millones de feligreses. ¡Wow! Toda la población de China, creo que es más o menos. ¿Ya? Más o menos. Ya, entonces imagínense, ¿no? Esos son los feligreses. ¿Y los que simpatizan con él? ¿Qué? ¿El 80% del mundo entero? No lo sé. Bueno, así sea el 70, así sea el 60 y es la mayoría. Así sea el 60, ya es la mayoría, ¿no? En fin. Muy bien, vamos con la octava característica. La octava característica es que es diferente de los 10. Y claro que es diferente. Es muy diferente, podríamos decirlo. ¿Por qué es diferente? Yéndonos a lo práctico. Tiene ojos, tiene boca. O sea, este cuerno es independiente. Porque miren, veamos aquí la imagen que tenemos aquí nosotros, ¿no? Aquí está la bestia, ¿verdad? Y la bestia pues tiene sus 5 sentidos, ¿no? Pero este cuerno también tiene. Ahora imagínense, vamos a hacer una imagen más práctica. Imagínense que aquí su servidor tiene otra cabeza. Con cerebro propio, boca propia, mente propia. ¿Qué tan de acuerdo estuviéramos los dos? ¿Qué tal si yo digo una cosa y él dice la otra? Son dos cosas. El uno tiene que someter al otro, tarde o temprano. En este caso, ¿quién mandará a quién? ¿No? Y esta imagen es prácticamente la misma que esta. ¿Sí se dan cuenta? Aquí es un cuerno pequeño, aquí ya es una mujer voluptuosa. Como lo dice Isaías, si no mal recuerdo. ¿Ya? ¿Quién está sobre quién?
¿Quién está sobre quién? La mujer está sobre la bestia y el cuerno pequeño está también sobre la bestia. ¿Quién manda a quién? A ver, tú súbete en un caballo. ¿Quién manda a quién? ¿Será que el jinete manda al caballo o será que el caballo manda al jinete? El jinete es el que dirige al caballo. ¿Qué pasa si el caballo pierde las riendas? Eso es diferente. Pero generalmente si el caballo está con su sillita y todas sus riendas, sus frenos y no sé qué cosa más usan los pobres, ¿quién manda a quién? El jinete. El jinete puede medir 1 metro. Él es el que manda sobre el caballo de 3 metros. ¿Ya? Es así de simple. Entonces es diferente de los 10 cuernos. ¿Ya? Y eso está en Daniel 7:24. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces, algo también que es muy, muy, muy interesante es que el papado es la perfecta unión de iglesia y Estado. ¿Por qué? Porque el Papa, no nos olvidemos que el Vaticano no es un país, es un Estado. El Papa ejerce como líder religioso y a la vez como líder político. Y de igual manera, si nosotros vamos a la influencia del papado, el papado ¿en qué gobierno no se ha metido? En todos. Él es el dueño de nosotros, podríamos decirlo de alguna manera así, hablando en este plano existencial mundano, ¿no? Entonces, esa es sobre todo su mayor característica, que a la vez como es líder religioso es líder político. Ellos en 1798 perdieron ese poder político y lo están recuperando muy rápidamente en estos últimos años y lo van a llegar a hacer, al punto que el Papa en algún momento va a ser el líder mundial y no estamos muy lejos de ver eso. ¿Ya? Y vamos a Daniel 7:21, por favor, la 9ª característica. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Muy bien. Dice que vencía a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Serán que los que beatifica al Papa cada rato como si fueran qué? Como si fueran palomitas. ¿Serán esos los santos? Cuando la Biblia habla de los santos, ¿a quién se refiere? Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles son las características de los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe. Listo. ¿A quién vence? A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe que tuvo Jesús. Ahí está. Esos son los enemigos del papado, esos santos, no los que ellos hacen como si fueran palomitas. No, esos santos no. Esos no tienen, aunque lastimosamente el Papa ha acogido a ciertos hombres que deben de ser salvos, como los apóstoles, profetas y reyes, y ellos los beatifican o los adoran, por más, vamos a decirlo así, buenos cristianos que hayan sido, ellos no tienen el poder de salvar a nadie. Y la verdad es una ofensa lo que le están haciendo a ellos, ¿no? Pero miren, vencía a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. A lo largo de la historia de la edad cristiana, Dios siempre tuvo un grupo de personas que guardaba los mandamientos de Dios y tenía la fe de Jesús. Siempre, a lo largo de la historia, y eso lo veremos en la historia de las 7 iglesias. Siempre. Y a esos que hacía el papado, los perseguía, los vencía. Porque ellos decían, como en la Reforma Protestante, escrito está. Y el papado decía, no es escrito está, es lo que digo yo, porque yo soy el representante de Dios en la tierra. Exactamente. Él se cree Dios. Y hasta aquí vamos a llegar en las características y nos vamos, creo que... Sí. Vamos a hablar ahorita específicamente de la 9ª característica. Ya nos queda poco tiempo. Ahora, gracias a la unión, Jesús dijo algo muy claro. Dad al César y a Dios. Ya, perfecto. ¿Quién fue el que persiguió a Elías? O mejor dicho, ¿quiénes fueron los que persiguieron a Elías? Vamos a recordar la historia. Estaba el rey Acab y ¿quién más estaba? Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Este era Jezabel. ¿Quién era el rey Acab? Este era el rey Acab. La unión entre iglesia y Estado.
Jezabel con todos sus profetas de Baal, sacerdotisa de Baal, ¿ya? Y Acab, el rey de Israel, quien dio la sentencia de matar a Elías. El rey Acab. Vaya por Elías, ¿no? Y todo el mundo conoce la historia. Vamos ahora de nuevo al Nuevo Testamento. Juan el Bautista. ¿Quién mató a Juan el Bautista? ¿Herodes? Instado por... La hija de su mujer. que la cual estaba instada por... La madre. Exactamente. Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Sí. Y la otra... no la estoy justificando tampoco, ¿no? Ya quién sabe al final cómo habrán sido los hechos ahí en ese momento. Pero ahí vemos una vez más una mujer controlando a un hombre. ¿Qué significa una mujer en la Biblia? Iglesia. Entonces la iglesia una vez más influyendo en el Estado. ¿Quién mató a Jesús? Los fariseos. No, ¿quién mató? ¿Quiénes fueron los que estaban clavando los clavos en las manos? Los fariseos. No, Los romanos. Pero ¿quiénes fueron los que pidieron la muerte de Jesús? Ahora sí vamos. ahí sí, los fariseos. Una vez más, la iglesia y el Estado juntos. ¿Sí nos damos cuenta? La historia se repite. Ya, vamos otra vez a la Edad Media. Déjenme leer por acá. ¿Dónde fue Canote? Bueno, ya, en la Edad Media, ¿cómo era? ¿Quién condenaba a quién? ¿Quién condenaba a los cristianos? La Iglesia Católica. ¿Quién ejecutaba la muerte? El Estado. Porque ellos no pueden matar, pero sí pueden condenar a muerte, ¿no? Y en el tiempo del fin, ¿cómo va a ser? Lo mismo. La historia siempre se repite. Es simple. Y estamos cogiendo ejemplos bíblicos, ¿no? No estamos usando imaginación ni nada. Estamos cogiendo ejemplos. Vamos de nuevo, y por poner más ejemplos. Vamos de nuevo a Daniel. ¿Qué pasó en Daniel? ¿Qué dijo Nabucodonosor? Yo voy a hacer una estatua y voy a dar un decreto religioso. Todo el mundo va a adorar esta estatua de oro. Y vieron 3 que dijeron, Todo el mundo va a quedar domingo. ¿qué pasó con ellos? Al horno de fuego. Pero gracias a Dios pues se liberaron. ¿Qué pasó con Daniel? Nadie puede adorar a otro Dios que no sea yo en el lapso de 30 días. Una vez más, una ley religiosa. ¿Qué sucedió con el pobre Daniel? Al foso de los leones. ¿Qué le pasó? Gracias a Dios, nada. ¿Ya? Pero en la Edad Media no fue la suerte de todos los cristianos, la suerte de Daniel ni de Esdras, Mesías de Abednego. No, entonces eso es lo que sucede. En el momento en que la iglesia y el Estado se unifican, hay leyes religiosas. Y cuando hay leyes religiosas, tú atentas contra la conciencia de las personas. ¿Y qué sucede automáticamente? Persecución. Y se acabó. Es así de simple. ¿Ya? Millones de cristianos fueron perseguidos, encarcelados, torturados, estrangulados, quemados vivos, quebrados, descuartizados, cortados por la mitad, ahogados, enterrados vivos, empalados, etcétera, etcétera, etcétera. Leamos algunas citas acerca de esos terribles eventos para intentar imaginar estos eventos espantosos. Bueno, aquí tengo 3 que son un poquito largos. Fuera bueno leerlos. Bueno, aquí tenemos, alguna vez hemos escuchado de la Santa Inquisición. Hasta es una blasfemia decir que fue santa. Bueno, sí, el único santo que tuvo la Inquisición fueron los que murieron ahí. También estaba el auto de fe y estaba el San Benito. Ya vamos a leer vamos a leer solamente esos 3. Yo creo que es bueno leerlo, así tenemos tiempo para que quede registrada la historia. Vamos a leer acerca de la Inquisición. Un tribunal especial establecido por la iglesia medieval, estamos hablando de la Edad Media, cuando el cuerno pequeño estaba en su poder, los 1260 años, con el propósito de combatir la herejía, entre comillas. La iglesia aceptará el uso de la autoridad secular. Miren, ahí está. La iglesia aceptará el uso de la autoridad secular. Voy a explicarlo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que aquí nosotros somos una iglesia y hay 20 miembros. ¿Ya? ¿Qué sucede? Dentro de esta iglesia que estamos aquí, 20 miembros, a mí se me pierde la computadora. Y la única persona que pudo haberse robado la computadora era un miembro de iglesia. Ya.
Obviamente nos damos cuenta que alguien se robó la computadora de los que estábamos dentro de la iglesia en esa hora. Cogemos, hacemos una investigación y encontramos que el hermanito Juan fue el que se robó la computadora. Podemos hacer dos cosas. Una, coger, aceptar el arrepentimiento del hermanito Juan, pedirle que devuelva la computadora y dejar el caso ahí, ¿verdad? Y la otra es coger y llevarlo a la policía, meterlo preso, seguirle un juicio y condenar al hermanito Juan a quién sabe cuántos años de cárcel. Ya, nosotros como institución religiosa tomamos la decisión, porque él es un miembro de iglesia. Entonces, o lo tratamos como un miembro de iglesia o lo tratamos como un criminal por la ley. Pero ahora estamos hablando de un robo, que podríamos estar apelando al poder judicial, que no sería malo, porque le está cometiendo un crimen. ¿Ya? Ahora, el hermanito Juan se divorció de su esposa, que no está permitido en la Biblia. Y nosotros tenemos gran influencia sobre el poder político, al punto de que cogemos y lo mandamos preso por divorciarse de su esposa. ¿Hay alguna ley que pueda hacer eso en el mundo? ¿Alguna vez han escuchado? Esta persona se fue presa porque le fue infiel porque se separó de su mujer. No. Pero nosotros nos acabamos de inventar esa ley. Y usamos el Estado para implementar esa ley, que no es legal. Por eso cuando lo iban a matar a Jesús, que dijo Poncio Pilato, ¿y de qué le acusan? De hacerse pasar por Dios. ¿De qué más? Dicen que quiere derribar el Estado y no sé cómo. Entonces, ven para acá. ¿Y de dónde es tu reino? Mi reino no es de este mundo. Chuta. ¿Y ahora de qué lo acusamos? Poncio Pilato se le dicen, vea, yo no le hallo nada. No, que también habrán gritado los fariseos y los sacerdotes. Al fin y al cabo, ¿qué hizo Poncio Pilato? Viéndolo dijo, ¿saben qué? Yo no le veo nada. Si ustedes quieren matarlo, mátenlo. Yo me lavo las manos. Cogieron, hagan con él lo que quieran. Yo no tengo nada que ver con lo que dijo Poncio Pilato. Aunque realmente, bueno, sí tenía mucho que ver, pero bueno. Entonces, eso es lo que hizo la iglesia en la época de Cristo y es lo que va a hacer la iglesia en la actualidad. Va a coger y va a apelar a los poderes de este mundo para ejecutar lo que ellos dicen. Y así ha sido a lo largo de la historia. ¿Quién era el que le tenía pica a Elías? Era Jezabel. No era Acab. Acab le temía, de hecho. Le tenía un gran miedo a Elías Acab, pero influenciado por su mujer. Cuando ustedes van al relato bíblico, ustedes se dan cuenta que realmente era Acab el que Acab le tenía miedo a Elías. E incluso más adelante, cuando ya pasa toda la reforma, Elías llega a proteger incluso a Acab. Ya, pero bueno, eso ya será para otro estudio. Alguna te voy a estudiar Elías, ¿no? Entonces, volvemos. El tribunal especial establecido por la iglesia medieval con el propósito de combatir la herejía, la iglesia aceptará el uso de la autoridad secular, de las penas físicas y del método inquisitorio con medios para suprimir la herejía. Alejandro III en el concilio de Tours de 1163 instó a los príncipes seculares a enjuiciar a los herejes. Miren, ellos están apelando a los príncipes, a los reyes, a los gobernantes de esa época, ¿no? A enjuiciar a los herejes, a apresarlos y a confiscar sus propiedades. Los inquisidores papales se escogían con gran frecuencia entre los dominicos y los franciscanos, asistidos por numerosos ayudantes. El inquisidor comenzaba su trabajo en una ciudad, llamando al crelo y al pueblo a una asamblea en que todos los que sabían ser culpables de ideas heréticas eran instados a confesarlo dentro de un periodo de gracia que frecuentemente duraba de 2 a 6 semanas. Mucho tiempo les daba. Bueno, a los que confesaban normalmente se les imponía penas leves. A la expiración de ese periodo, el inquisidor comenzaba una búsqueda sistemática de sospechosos que eran convocados ante el tribunal para ser interrogados. El sospechoso al que no se le permitía tener defensa, qué buen juicio, ¿no? Un sospechoso que no puede tener defensa. Bueno, qué justos. No se le permitía defensa legal, pero podía tener un consejero, un convencedor, diría yo. Era animado a confesar sus errores y con este fin Inocencio IV permitió en 1252 el uso de la tortura. Qué bonita manera de hacerlos confesar. Frecuentemente el acusado se hallaba en una posición en que se presuponía su culpabilidad, o sea, era culpable y punto. Y esto es interesante. Verán, las leyes de este mundo son muy justas, aunque ustedes no lo crean. Perdón.
toda persona tiene derecho a un juicio justo. A mí me pueden encontrar con las manos llenas de sangre acabando de cometer el asesinato y aún así yo merezco un juicio justo, porque aunque ustedes no lo crean, han habido en la historia de la humanidad muchas personas que han sido culpadas injustamente. Y personas que todo el peso, o sea, todo el peso de las evidencias caía sobre ellos y no era así. Es increíble. Entonces, por eso toda persona merece un juicio justo. Aunque pareciera que realmente esa es la persona culpable, a veces no lo es. Y hay historias muy extraordinarias en el mundo que han sucedido. Y hay personas que han estado en la cárcel 10, 20, 30 años. Y después de eso se ha hecho un examen de ADN y se descubrió que era inocente. El Estado tiene que indemnizar a esas personas. Muchos han sido indemnizados hasta con $1 millón. Que para mí no es nada. 20 años ahí, $1 millón. Bueno, no es que tampoco me voy a poner bravo porque me dio $1 millón. Pero perdí 20 años de mi vida, ¿no? Entonces es por eso que cualquier persona, sea la que sea, tiene que pasar un juicio justo. Y tiene que tener una defensa. Ya, que aunque el abogado sepa que ese fue, él tiene que hacer todo lo posible por defenderlo. Para que realmente se pruebe, sea su inocencia, su culpabilidad. Que yo personalmente creo que está bien. Ya, todo el mundo merece un juicio justo. Y es por eso, Dios siendo Dios va a hacer un juicio justo. Dios está, cuando ya explicamos las 3 etapas del juicio. La primera etapa, estamos siendo enjuiciados los que vamos a ir al cielo. La segunda etapa, los que fueron salvados, van a enjuiciar a todo el mundo para saber por qué se perdieron y así ellos no les quepa la más mínima duda. Y aún los que se pierden, Dios les va a mostrar por qué se perdieron. Dios es justo. Aún estando condenado, les va a decir por qué se condenaron. Yo sinceramente de Dios no me molestara, ¿no? Pero Dios es justo. No es como yo. Dios sí es justo. ¿Ya? Miren, frecuentemente el acusado se hallaba en una posición en que se presuponía su culpabilidad. Y lo que les decía, no es culpable y punto. Y ya. Entonces, bueno, su más segura escapatoria era confesar, puesto que si persistía en afirmar su inocencia, corría el riesgo de ser juzgado como hereje pertinaz, lo cual se castigaba con la muerte. Si le condenaba a muerte, era entregado a una autoridad secular para que lo quemara. Porque la iglesia, miren, repito, si se le condenaba a muerte, era entregado a la autoridad secular para que lo quemara. Porque la iglesia no participaba oficialmente en el derramamiento de sangre. Pero sí apelaba al poder político para matar. O sea, esto es una ironía, esto es absurdo, por no decir otra palabra. Entre los castigos más leves estaba la prisión, la confiscación de la propiedad, es uso de una cruz amarilla, la oración, el ayuno, la limosna, la flagelación y los peregrinajes. Esas eran las condenas más leves. A principios de la época moderna, la Inquisición romana, establecida por Pablo III en 1542, se empleó para combatir la brujería y la reforma protestante. Y esto es interesante también antes con la brujería. Si una mujer tenía la desgracia de nacer con el cabello rojo, adivinen de qué la acusaba. De bruja. Ya, si una mujer cogía y hacía un preparadito de hierbas para curar a alguien, adivinen de qué se la acusaba. Y si una mujer no se quería acostar con un tipo que estaba atrás de ella, adivinen de qué la acusaba el tipo. De bruja. Así de justo era. Ya. Entonces, gracias a Dios por no haber nacido en esa época. Para las mujeres al menos. Ya. Entonces, eso era así. Y entonces ahí vamos una vez más a lo que es un juicio justo. Aunque nazcas con el cabello rojo, necesitas un juicio justo. Para ver si realmente naciste con el cabello rojo por genética o porque eres bruja. Ya, es que es así. Ya, así de absurdo suena, así es. Bueno, y también para combatir la reforma protestante. En fin, los españoles se volvieron muy celosos en cuanto a la defensa de la fe católica durante la Edad Media.
En su lucha contra los moros y también durante la época inmediatamente anterior a la Reforma Protestante, en su afán de detener la apostasía de los judíos que habían profesado la fe cristiana, por lo tanto pidieron permiso al Papa para convertir la Inquisición en arma del Estado, lo que les fue concedido en manos de los españoles. Esta institución adquirió un carácter especialmente eficiente y cruento. Los brotes del protestantismo fueron descubiertos y extirpados con una eficiencia terrible. En América Hispana ocurrió lo mismo. Debe tenerse en cuenta que la Reforma Protestante y la conquista de las Américas fueron eventos contemporáneos. Y bueno, ahí viene la historia de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos está formado por personas protestantes, no? Justamente huyendo de la Inquisición española fue que vinieron a parar acá, y el resto es historia. Al menos en la parte de Estados Unidos. Pero en Sudamérica no nos fue tan bien que digamos, sinceramente. Lastimosamente, mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco de la historia de la Inquisición. Ahora vamos a hablar del auto de fe, que es el mismo chiste contado de manera diferente, básicamente. Dice, ¿qué era el auto de fe? Acto religioso con que concluía un periodo de procesos inquisitoriales. Terminados los juicios realizados en ese periodo y dictadas las sentencias de los enjuiciados, se celebraba un culto solemne y público en la plaza de la ciudad, sede del tribunal inquisitorial. El culto era precedido por una procesión que se iniciaba en la prisión donde estaban los condenados a la hoguera. Encabezaban la procesión los clérigos, seguían los propios condenados con sus vestidos, ¿no? Los vestidos de San Benito se llamaban. Luego los portadores de las grotescas efigies de los reos que habían escapado, desfilaban también los oficiales del tribunal y oficiales civiles. A veces participaban en la procesión los que llevaban los huesos exhumados de herejes que murieron sin ser descubiertos por los esbirros del tribunal, huesos que serían incinerados más adelante. Y eso mismo pasó cuando lo consumaron creo que fue a Wycliffe. Sí, a Wycliffe. Ahí quemaron también de paso, creo que los huesos de Hus. Si no me falla la memoria. Me parece que fue quemado. Sí, Juan Hus, perdón. Wycliffe fue primero. Juan Hus, gracias. Ya, al revés. Ya. Entonces, eso lo que están describiendo aquí, lo que se ve incluso en la película, que sí la podemos conseguir en YouTube aún. Bueno. Las campanas de las iglesias replicaban mientras la procesión se acercaba a la plaza, la cual estaba especialmente acondicionada para el espectáculo, con plataformas, altares, púlpitos y gradas para los espectadores. Primero se celebraba la misa, seguía el sermón en que se enunciaban los pecados de los condenados y se exhortaba a estos a arrepentirse para salvar sus almas. Luego se leían las acusaciones de los reos que tenían que pasar delante uno a uno para oír su sentencia. Imagínense en esta humillación pública, ¿no?, que se hacía. El culto terminaba con la entrega de los herejes condenados al brazo segral, con una súplica increíblemente hipócrita de que tuvieran misericordia de ellos. Los acoges, lo condenas a muerte, lo entregas a la mano de los ejecutores y además de eso pides piedad. Bueno, en fin, la hipocresía, ¿no? Después los penitentes eran devueltos a la prisión y los condenados llevados al quemadero afuera de la ciudad. A cada uno le acompañaban 2 frailes que seguían exhortándolo a que se retractaran de su herejía. Si en el último minuto se retractaba, el infeliz era estrangulado antes de ser quemado. O sea, de que morías, ¿no? Sino que si tú te arrepentías y renunciabas a tu fe cristiana, en vez de quemarte vivo, solamente te estrangulaban y después te quemaban muerto. ¿Ya? Qué misericordioso. El que rehusaba era quemado vivo. Con este holocausto humano hecho en nombre de Cristo, Dios mío, bueno, se daba por concluido el proceso inquisitorial. La mayoría de estos autos tuvieron lugar en España, pero también hubo muchos en América Hispana, especialmente después de que el gobierno español estableció tribunales inquisitoriales oficiales en sus colonias. En Lima se celebró, estamos hablando de Perú, en Lima se celebró el primer auto oficial en 1573, en México en 1574, y en Cartagena en 1610. Después seguían celebrándose hasta el fin del dominio español. Con la independencia fue abolida la Inquisición. O sea, no fue hace mucho.
De hecho, ¿desde cuándo somos independientes nosotros del yugo español? ¿Qué? ¿200 años? 200 años. Hace 200 años se practicaban estas cosas. ¡Wow! Bueno, y el último, el San Benito. Vamos a ver qué tenía de santo esto. Dice... Contracción de las palabras saco bendito. San Benito significa saco bendito. Es como un juego de palabras. Bueno, dice, capa de penitencia llevada por los presos de la Inquisición. Era una prenda de tela amarilla, sin mangas, que llegaba a las rodillas. Esto creo que lo pusieron a Juan Hus. Indicaba el tipo de castigo, sí, a este le hicieron a Juan Hus. Indicaba el tipo de castigo a que el tribunal les había sentenciado. Si el preso, se arrepentía de su herejía o delito y se reconciliaba con la iglesia, el San Benito tenía una cruz roja de San Andrés en el frente y en la espalda tenía que llevar la prenda por cierto tiempo, en algunos casos hasta perpetuamente, o sea, toda la vida. Wow. Había dos tipos de San Benito para los sentenciados a muerte. El del hereje, obstinado e impenitente, tenía figuras de demonios y llamas que apuntaban hacia arriba, indicado que sería quemado vivo. Así esto lo pusieron a Juan Hus. Era un trajecito que está dibujado unos demonios con llamas, porque lo iban a quemar, ¿no? Bueno, el del hereje impenitente, pero que a última hora admitía su error, también llevaba figuras de llamas, pero estas apuntaban hacia abajo, demostrando que sería estrangulado antes de ser quemado. Después del auto de fe, los sanbenitos de los ejecutados en el quemadero eran colgados en la iglesia. También los de los reconciliados después de cumplir el tiempo señalado de llevarlo. Este espectáculo macabro tenía como propósito advertir a los fieles del peligro de la apostasía. O sea, si te sales de la fe católica, te puede estar pasando esto, ¿no? Ese era más o menos el mensaje que ellos querían dar. Entonces, mira, ahí vemos la Inquisición, vimos el auto de fe y vimos el famoso San Benito, ¿no? Les voy a leer unos datos históricos. Dice, por profesar una fe contraria a la Iglesia de Roma, la historia registra el martirio de más de 100 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 40 millones de personas, tanto por los judíos muertos como por todas las otras naciones que se metieron en el conflicto y pasaron pues guerra, ¿no? 60 o 40 creo que, no, 40, espérense, ya se me fue. Bueno, en fin, la Iglesia Católica les duplicó ya en ese sentido, y estamos hablando de una guerra mundial. Más de 100 de los que se tiene registro y de los que no se tiene registro, estamos hablando de 200, 300, yo no lo sé sinceramente, solamente Dios sabe cuántos fueron. Ningún protestante que tenga conocimiento competente de la historia podrá en tela de juicio que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que ninguna otra institución que jamás haya existido en la humanidad. Es imposible formarse una idea completa de la multitud de sus víctimas. Ni la Unión Soviética, ni el comunismo de la Unión Soviética, ni el nazismo de la Segunda Guerra Mundial, y ninguna otra cosa que se les ocurra ha derramado tanta sangre como la Iglesia Católica. Se calcula un promedio de 40.000 homicidios religiosos por cada año de existencia papal. O sea, la existencia del papado se cobraba 40.000 muertes al año, más o menos. Vaya, cuántos sacrificios humanos necesitaban. En fin, el día 24 de agosto del año 1527, esta historia está en el conflicto de los siglos, los católicos romanos de Francia, siguiendo un plan predeterminado, bajo influencia jesuita, asesinaron 70.000 protestantes durante el espacio de 2 meses. El Papa se regocijó cuando escuchó la noticia de los exitosos resultados y mandó a hacer 2 frescos que aún siguen en la Capilla Sixtina. Ya, 2 pinturas, para los que no me entiendan. Qué lindo que es el papado. Y bueno, aquí un comentario que dije al principio, el único santo de la Inquisición fueron los santos mártires que han sido asesinados. Y ahí también en este periodo de tiempo entra el 5.º sello, en el cual se ve la alma de los mártires debajo del altar. Y le dicen, Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿No? Y esto justamente está en la etapa de la Edad Media. Y volviendo a repetir,
La novena característica, que aquí nos quedamos hasta 2 temas más, creo que es. Bueno, y a los santos del Altísimo quebrantará y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. O sea, por 1260 años venció a los santos. Los venció realmente. Hasta que llegó a la Reforma Protestante y la palabra de Dios se elevó hasta el cielo, como le dice Apocalipsis 11. ¿Sí? San Juan capítulo 16, versículo 2 al 4 dice la palabra de Dios. Os expulsarán de las sinagogas, de las iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, aún no ha pasado, pero está por pasar, pensará que rinde servicio a Dios. No, bueno, ahorita no nos mata porque no puede, pero si nos expulsa en el nombre de Dios. Es que tú le metes miedo a la gente, tú estás confundiendo a los hermanos. Ya, en fin. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os los había dicho. Entonces, mis queridos hermanos, ¿Dios nos ha advertido? Sí. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Hay muchas personas, la semana pasada que estuve en Riobamba, y hubo una hermana que decía que ya los hermanos de la iglesia le ven feo, que la familia ya le ve diferente y todo eso. Y la hermana lo hacía llorando, básicamente. Entonces yo le dije, hermana, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, lo trataron mal, ¿qué es a nosotros? Fue lo que le dije a ella, ¿no? Entonces nosotros tenemos que esperar todo esto. Jesús dijo, si en el árbol verde hacen esto, ¿qué harán en el seco? ¿No? Entonces, Dios nos ha advertido, y si queremos seguir el camino de la verdad, ese es el camino que tenemos que cruzar. Si el Hijo de Dios pasó por eso, ¿qué corona tenemos nosotros? Es lo que digo yo. Yo no espero ser tratado mejor de lo que fue tratado de Jesús, la verdad. Bueno, en un falso celo religioso, muchos perseguidores pensaron sinceramente rendir un servicio a Dios, asesinando a otros cristianos por pensar diferente. Y fue el caso del apóstol Pablo, ¿no? Que él, pensando que le servía a Dios, mató a Esteban. Pero cuando Dios se lo reveló, ya todos conocen la historia, ¿no? Vamos a Apocalipsis 2:10, por favor, Steffi. Con esto terminamos. Apocalipsis 2:10 dice: Amén. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Sé fiel hasta La muerte. hasta la muerte. Y ahora miren, yo sé que hay muchas personas, lo voy a escribir para que quede en constancia, que sienten lo siguiente. Yo soy uno de esos, por si acaso. Miedo. A mí me da miedo. Ya. Pero cuando ustedes van a la historia de Juan Hus, que lo quemaron vivo, y los que se han quemado saben que eso es muy doloroso, dicen que él murió cantando. Entonces, ¿cómo puedes tú estar cantando mientras estás quemando vivo? Solo Dios puede hacer eso. ¿Ya? Entonces, no tengamos miedo a la muerte. De que nos morimos tarde o temprano. Venga Cristo, no venga Cristo, aquí nadie es eterno. No. Pero si me voy a morir, que sea por una buena causa. Al menos digo yo, en mi sentido común como ser humano. Y ahora nosotros más como cristianos, hablando como cristianos. Si vamos a morir para la honra de Dios, ¿qué más podemos pedir? No lo sé, yo no sé qué más puedo pedir. Y termino con estas últimas citas. Daniel 7, 18, 21, 22, 26 y 27, dice la palabra de Dios. Después de todo esto, recibirán el reino los santos del Altísimo. Aquí viene nuestra recompensa. No nos olviden que nuestra recompensa no está en este mundo. No como lo dicen las iglesias de la prosperidad. De que pídele a Dios y Dios te va a dar un carro y Dios te va a dar una mujer o 3 mujeres. No sé cuántas pedirán también. Ya, y que te vas a ganar la lotería y que yo no sé qué cosa y vas a tener el último carro del año. Y yo he visto, es que yo he visto unos videos, pero que solo de verlos me da dolor de cabeza. Bueno, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días, que es Dios Padre, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino,
Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio al cuerno pequeño para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, esa es la promesa que nosotros tenemos. ¿Dónde está nuestro reino? ¿Dónde está nuestra casa? ¿Dónde está nuestra tierra? ¿Dónde está nuestra patria? ¿Dónde está nuestro presidente para los que les gusta la política? Ahí está todo. O sea, nosotros, en ese sentido, yo nunca me cansaré de repetirlo. Tratemos de ser buenos ciudadanos, buenos trabajadores, buenos hijos, buenos padres, buenas madres, ¿no? Buenos vecinos, ¿sí? Buenos patrones. Tratemos de serlo. Seámoslo, mejor dicho, no tratemos, seámoslo. Más de eso no podemos hacer en este mundo. Arreglar este mundo no se puede. Dios dice que viene un mundo mejor. Entonces, ¿para qué voy a arreglar algo que no tiene arreglo? Humanamente hablando. Dios puede arreglar eso, pero nosotros no. Entonces, eso, mis queridos hermanos. Para la siguiente semana vamos a estudiar el cuerno pequeño. La segunda parte. Vamos a ver un poquito más la novena característica. Y de hecho aquí vamos a ver un poquito más la novena característica, y después vamos a ver la característica número 10 en el mismo estudio. Vamos a hablar acerca de habla grandes cosas. Y la semana pasada también vamos a ver un poco de la Santa Inquisición aquí en Sudamérica, que nos compete bastante cómo trataron a nuestros antepasados. ¿Sí? Y bueno, mis queridos hermanos, será hasta la próxima semana.